hoy la conferencia es sobre la historia de la telefonía en España y que nos va a dar Pedro Millanes. Y bueno, pues vamos a ir a lo más rápido posible. Desde luego la evolución de la telefonía ha sido vertiginosa, ¿no? Como tantas otras cosas tecnológicas en los últimos tiempos. Estamos en un cambio tan vertiginoso que casi perdemos la perspectiva, ¿no? Pero hay que recordar que no hace mucho, pues hace 20 o 30 años, lo de la videoconferencia lo veíamos en las películas de ciencia ficción, ¿no? Y sin embargo hoy día es una cosa trivial. Y no digamos con el tema de la telefonía móvil, ¿no? Los cambios que ha tenido. De toda esa historia de la transformación, sobre todo en el área de la conmutación, y no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista regulatorio, de la administración, de cómo la administración ha ido regulando en España la telefonía, nos va a hablar Pedro Millanes. Pedro Millanes es ingeniero de telecomunicación por la Escuela de Telecomunicaciones de Madrid. ¿No había otra? Entonces no había otra. Entonces no había otra, sí. Y bueno, pues en el año 1974 pasó a formar parte de la empresa Standard Eléctrica y estuvo trabajando con los nuevos sistemas de conmutación. En el año 1990 pasó a la ATT. Entonces todavía no era Lucent Technologies, ¿no? No. Se transformó después. Y trabajó para la introducción en España del nuevo entonces sistema de conmutación 5SS y sobre todo de la red inteligente asociada, ¿no? Desde el año 2002 ha estado trabajando en la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, la CNT, de modo que conoce perfectamente todos los temas regulatorios y cómo ha sido la influencia del poder político en España en cuanto a la evolución de la tecnología y del mercado de las telecomunicaciones. Así que sin más, desde el 2006 ha trabajado como consultor independiente, me pone aquí, para temas de regulación en diferentes países: Guatemala, República Dominicana, México, Costa Rica. Está bien, sí. ¿no? Pues es que el Tratado de Libre Comercio que ahora nos queremos firmar en Europa, allí en América lo firmaron Estados Unidos y los países de Centroamérica. Entonces necesitaban abrir la red y necesitaban que se hiciese la regulación, pues como lo hicimos aquí. Muy bien. Pues sin más, os dejo con Pedro Millanes y muchas gracias. Y pues nada, en absoluto. Vamos a ver si vamos y lo hacemos un poco simpático por lo menos. Bueno, vamos a hablar de la telefonía en España y solo de la telefonía hoy, no de los datos, porque vamos a hablar de lo que es transmisión de voz a distancia. Entonces, en el mundo, ¿quién pensáis que quién inventó el teléfono? Pues está dicho que lo hizo pues Graham Bell. Bueno, pues dice que se adelanta a otras personas que según el cuaderno de notas, dice, lo primero que dijo es Mr. Watson, come here, I need you. Entonces, bueno, pues eso está dicho, pero realmente vamos a romper mitos en esta charla que vamos a tener. No es el inventor de teléfono Graham Bell, fue Meucci, Antonio Meucci, un italiano que mucho antes que Alexander Graham Bell patentó el teléfono. Lo que pasa es que después de patentarlo, periódicamente había que pagar y él no tenía dinero para pagar. Entonces, bueno, pero pues bien. Entonces hizo una demostración en 1860 que además está bien puesta, y además el Congreso de los Estados Unidos certificó, después de muchas peleas, de mucho trabajo para patentes, pues certificó que Meucci fue el inventor del teléfono. Si vosotros veis, aquí en Florencia, nació en Florencia, si vais a Florencia, no se os olvide dejar otras cosas. Lo importante es ir a casa de a ver qué es el inventor del teléfono. Mira, mi cuñada está en Florencia, ¿a que la habéis visto? Claro. En vez de ir a la galería, pues van aquí.
Bueno, y como veis, hicieron hasta un sello que pone, pues que inventor de teléfono. Qué chulo, ¿no? Luego hay otros que también se achaca que han hecho inventos y dicen que no lo han hecho. Porque, por ejemplo, si aquí hablamos de radiodifusión, la radio, ¿quién la inventó? Todo el mundo creo que diría Marconi. Pues no, perdonad, fue Tesla. Tesla, además no hace mucho hicieron una exposición en la Fundación de Telefónica, aquí Tesla, y este sí que Estados Unidos reconoció para el tema de patentes y todo, en 1943, pues a Nikola Tesla como inventor. Es un tío que estaba en Estados Unidos, es un serbio, que allí es un dios, bueno, serbio, pero vive en un sitio que ahora es croata y antes era serbio, no sé cómo funciona mucho eso, pero vamos, es un dios, y además, pues ahí está. Entonces, Italia dice que ellos inventaron el teléfono, ¿no? Y, bueno, pero también dicen, si veis el mapa, si veis otro sello, dice inventores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dice, ¿qué inventores hay italianos grandes? Te pone al Meucci, anda, que este no contaba, y al Marconi, al Tesla le deja. Muy curioso, ¿no? Bueno, pues así es. De todas maneras, realmente, cuando hablamos de invención, realmente es quién lo puso luego a correr. Porque tanto Marconi como Graham Bell fueron los que comercializaron el tema. Entonces, bueno, pero es una cosa curiosa de a quién se achacan. ¿Y en España qué? En España iba a decir, ¿dónde fue la primera conversación que hubo en España de telefonía? Bueno, pues hay una pelea grande, siempre había una pelea grande, que si Barcelona o que si Fregenal de la Sierra, en Badajoz. Pues no. La primera conversación en Cuba, que entonces era España, claro, en 1877, un año después de comercializar el teléfono Graham Bell. Entonces, si vosotros vais a La Habana, también veréis una placa que pone que ahí se celebró la primera tal, y delante de los periodistas. Entonces, fue la primera conversación en la provincia de Ultramar, en La Habana. Muy bien. La primera comunicación urbana en la península fue en Barcelona, que fue entre la Ciudadela y Montjuïc. Lo que pasa es que lo hicieron con un circuito telegráfico que había tirado el ejército. De modo que la primera línea que se tiró específicamente para telefonía fue en Fregenal de la Sierra, fue Sánchez Arjona, de los Sánchez Arjona, que uno fue ministro luego posteriormente, que hizo, era un hombre muy activo, que fue a la exposición de Estados Unidos del centenario, y que se trajo los teléfonos. Ese teléfono es precisamente que está en el Museo de Telefónica, está el teléfono que usaron para eso, el primer teléfono, comprado en la Exposición Universal de 1876. Muy bien, pues estos son los inicios, y entonces, bueno, las centrales telefónicas, vamos a ver, al principio, como hemos visto en Fregenal de la Sierra, las comunicaciones son punto a punto, o sea, de uno a otro, y ya está, uno llama con quien esté conectado. Entonces, posteriormente se trataba de hacer una multiplicidad de usuarios, o sea, todas las líneas se llevan a un centro y allí se distribuye. ¿Por qué? Porque si hay, por ejemplo, 100 abonados y queremos unirlos todos con todos, bueno, pues hay que hacer un número de circuitos grandiosos. Es n por n menos 1 partido 2. O sea que si son 100, pues saldrían algo así como 4.950 circuitos que habría que poner para 100 abonados. Sin embargo, si hay una central,
pues se unen todos a esta central y alguien en esa central los conecta. Entonces, es necesario tener un punto de concentración de todas las líneas para poderse conectar todas con todas. ¿Vosotros acordáis? Se levantaba el teléfono y dice, ponme con menganito, ponme con zutanito. Entonces, pues, así vamos. La conexión entre usuarios, ¿cómo se empieza a realizar? Pues manualmente. Tú decías quieres hostal y vosotros habéis visto que con los cordones se unían unas cosas con otras. Pues así era. Luego, finalmente, pues de modo automático. O sea, tú descolgabas, entonces podías marcar. El descolgar lo que haces es cerrar un bucle. Realmente al descolgar cierras un bucle y se inicia un periodo de escucha a ver qué numeración se marca. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, pues, acordáis que las operadoras, que siempre eran operadoras, pues unían a todos los abonados que tenían. Bueno, y luego ya automáticamente pues se hacía, descolgabas, marcabas con el disco y allí vamos. ¿Cómo se accede a las centrales telefónicas? Bueno, pues con un par de hilos, o sea, un par se llama además, se ha unido siempre, se tiraban por la calle van unos conductos, van unos cables y se van repartiendo uno a cada abonado y se unen directamente, cables de pares. Entonces, se accede con un alambre o ahora con una fibra óptica también. O puede hacer un acceso inalámbrico alguien, bueno, pues que tiene una radio, tiene un emisor y un receptor y a su vez receptor y emisor, y entonces pues te conecta a la central telefónica. Pero vamos, lo del móvil, eso, lo único que cambia es, en vez de un hilo físico, pues como decían en el ejército cuando yo hice las milicias, un cable herciano. ¿No? Es como un cable, no aporta nada. Entonces, bien, pues ahí he pintado ahí he puesto, pues esto es una galería de cable, ¿se ve aquí? Eso es una galería de cables, todas las centrales abajo tienen una galería de cables, precioso aquello, a mí me encanta, está oscuro y eso, para hacer una película de miedo ideal. Tú sí lo has vivido también. No, pero abajo, no. La galería de cables, no el repartidor. El repartidor luego llega. Los cables pero cortos, sí. Los cables, además, que el problema fundamental de la telefonía, ¿cuál son? Estamos hablando si la técnica, si no sé qué, las válvulas de vacío. El problema fundamental de la telefonía es que las ratas se comían los cables. Ese era el problema. Entonces, aquí el tema es que lo que había que hacer, y ahí está la historia de la telefonía, buscar elementos con cual juntar los cables para que las ratas no se lo comiesen. De verdad, es así. O sea que estamos pensando en cosas avanzadas y ahí estamos. Entonces, bueno, pues la galería de cables llega luego al repartidor principal y ya está. Pero lo único que cambia de la telefonía fija a la telefonía móvil es el acceso. Nada más. Lo demás, todas las centrales y la unión entre todas las centrales, porque aquí hay una serie de abonados y aquí hay una serie de abonados, la unión y entre todas las centrales es la misma para telefonía fija o para telefonía móvil. Por cierto, que no se tenía que llamar telefonía móvil, porque ahí no se mueve nada. Ahí no se mueve nada. Una cosa que se mueve por sí misma es móvil, pero esto podía ser portátil. Todos los en Sudamérica lo llaman celular, lo cual parece lógico, luego veremos por qué puede parecer lógico. Me parece más oportuno celular que móvil, porque de verdad que no se mueve. Yo le tengo ahí, bueno, lo tengo ahí creo, y de ahí no sale. Cuidado que tenemos. ¿Y qué ha pasado? ¿Que he tardado mucho en dar o qué? Bueno,
Y ahora, ¿cómo se transmite la voz? Pues lo primero que se transmite a la voz es tenías un altavoz y un micrófono, pues según la voz salen las ondas y se llama banda base. Va la onda así. Y luego entre centrales, pues hay una cosa que se llama múltiple por división en el tiempo, que son circuitos o paquetes. Entonces, la transmisión, dijéramos, ya no se hace de modo analógico, sino que se hace de una manera digital. Por hacer una analogía, de modo analógico, cuando nosotros hablamos y estamos muy lejos y tal, se introduce hay ruido. ¿Os acordáis la televisión antes? Si tú tenías un poco más la antena, se veían puntitos, ruido. Cuando tú pasas a una cosa que sea digital, no hay ruido, hay errores. O sea, lo que se cambia es la señal analógica, una señal por unos ceros y unos, nada más. Entonces, a la hora de recibir, tú te puedes equivocar al meterse el ruido y decir que un 0 es un 1, pero no salen ruidos. Si vosotros veis la televisión, cuando está mal, lo que pasa es que salen unos píxeles así. Entonces eso es errores. Y errores es porque se ha metido ya lo que es la transmisión digital. Bueno, la señalización entre centrales telefónicas, pues no vamos a entrar mucho, a menos que queráis en cualquier momento profundizar, luego o ahora cuando queráis, nosotros introducimos, pero en cuestiones un poco delicadas no nos metemos, pero las centrales se tienen que entender entre ellas. Alguien dice, oye, que el número tal ha llamado al número tal, y que ha descolgado, o que ha colgado, y que cuánto ha durado la conversación esta. Todo eso es la señalización, es el idioma con el que trabajan las centrales. Entonces, pues la señalización fue definida por el CCITT, se llamaba entonces, además en francés, Comité Consultif International Téléphonique et Télégraphique. Claro, por supuesto se pasó luego a ITU, International Telecommunication Unit. Bueno, y hay diversos temas, hay diversas maneras de hacer la señalización que ha ido avanzando con el tiempo. Entonces, si alguien quiere entrar luego en algo de esto, pues entramos hasta adentro, porque ahí sí que podemos hacernos los chulos. Bueno, y siempre hemos dicho también qué mitos hay también en la telefonía. Pues por favor, pues la telefonía siempre es titularidad pública, en la mayoría de los países. En España no ha sido la mayor parte del tiempo de titularidad pública, sino ha tenido privada, la mayor parte. Hay una zona, únicamente ha sido de 1945 al 64, solo. En 1945, pues con Franco pues se decidió comprar las acciones que tenía, ya veremos quién, haremos un repaso, y luego en 1964, ¿os acordáis de las Matildes? Sí. Las Matildes, el José Luis López Vázquez, ¿cuánto hacía eso? Vendía las acciones. Entonces, bueno, primero ha sido privado, público solo, unos años, ni 20 años. Bueno, y monopolio también. Siempre se ha dicho, la telefonía es un monopolio natural y todo es para el bien del pueblo y de no sé qué. Pues no, señor. En España había muchas compañías telefónicas que luego, veremos un poco, haremos un repaso muy rápido, que compró Telefónica, pero hasta 1971 no compró Telefónica de España a la Telefónica de San Sebastián. San Sebastián tenía una Telefónica.
como Guipúzcoa fue la anterior que tenía y otras anteriores. Entonces aquí tenéis la guía de San Sebastián. Tengo aquí una foto del 64. O sea que no ha sido monopolio en España. Cosa rara. ¿Por qué? Porque, bueno, luego lo veremos un poco. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con los teléfonos, con la telefonía? Bueno, pues que Mateo Sagasta sacó el reglamento y las bases generales para concursar. Entonces se dijo en España, oye, vamos a hacer vamos a establecer una serie de demarcaciones y vamos a concursar por ellas. Y además se lo vamos a dar a quien realmente dé más dinero por ello. Entonces, la base era Mateo Sagasta, liberal. Claro, en telefonía, pues como en muchos aspectos, la política es importante. Y la política, lo fundamental de la política, lo que divide a unos de otros, es que intervención o no intervención. Eso es la política. Los que son liberales o los que son, vamos a decir, socialistas. Entonces, ellos dijeron, esto, vamos, en la base, si os leéis el reglamento, pues dice aquí en la exposición, el Estado como administrador de este servicio será un obstáculo perpetuo para su desarrollo, en las proporciones que... O sea que un liberal dice, no, esto no tiene sentido que sea del Estado, esto que sea de las empresas. El liberalizar. Se puede estar de acuerdo o no, y hay ventajas e inconvenientes en todo. Aquí había un inconveniente grave, y es que daban concesiones por poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si das concesiones por poco tiempo? Pues que la gente no invierte. Se dice, si me lo van a quitar dentro de nada, pues yo, en vez de invertir, pongo una cosa para salir del paso, y cuando se vaya estropeando, ya como se me ha pasado la licencia, pues tan a gusto. Y entonces, pues nada. Vale, entonces, bueno, pues luego, después de las concesiones que hubo, pues pertenecen a la compañía peninsular que había, y fue comprada por la ITT. ITT estaba aquí implantada y, bueno, pues en 1923 lo compró. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ITT, que vino aquí, y junto con los inversores, con una serie de inversores españoles, pues fundó la Compañía Telefónica Nacional de España. Localat Telefónica, que antes, si veis, todavía sigue habiendo en el suelo, CTNE, Compañía Telefónica Nacional de España. Entonces, pues, echó a andar con pues la Compañía Telefónica Nacional de España, y el primer presidente fue a la vez el que era presidente del Banco Urquijo, el Marqués de Urquijo. Este fue el primero, claro, alguien que tuviese influencia, porque pues necesitaba políticamente hacerse con la valía. Entonces, como veis, todo esto sigue siendo privado. En 1924, pues ya Primo de Rivera pues hizo un contrato para el servicio Telefónica Nacional, y entonces lo que pasa es que en septiembre pues planteó el servicio telefónico que volviese al Estado, bueno, que realmente fuese al Estado, y hubo una pelea grande, pero no se llevó a cabo durante la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, al poco tiempo de la fundación, Telefónica se ha hecho con casi todo, menos la red de Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque en el contrato no caducaba hasta 1944, y la red de teléfonos de San Sebastián, que se había dado por tiempo ilimitado. Entonces, no podía, vamos, si no querían, no podía comprarla. Entonces la compró cuando la compró. Entonces, bueno,
lo compró en 1971. Entonces, ahí fue cuando empezó realmente el monopolio en España. Muy bien. Con la Segunda República, pues el gobierno cuestiona y dice que cómo es eso, que el Estado lo ha cedido y lo ha cedido a un extranjero además y tal, y que... Bueno, y aquí hubo, como siempre, las dos almas del PSOE. Como estamos ahora, estaban antes. De verdad. Sí, sí. Largo Caballero resulta que perteneció al Consejo de Estado de la República, de la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, Largo Caballero, pues defendía lo que había firmado cuando la dictadura, cuando llegó a la República, dijéramos, estaba en un ministerio, estaba, pues, no me sale ahora el nombre, mire, Prieto, Indalecio Prieto. Indalecio Prieto, pues con tal de llevar la contraria a Largo Caballero, pidió lo suyo. O sea, con tal de llevar la contraria, decía que revirtiesen el Estado. Entonces, la pelea entre Largo Caballero y Indalecio Prieto, y al final no se hizo nada. Se dijo nada. Dijo Azaña que aquí no se hacía ninguna cosa como el contrato. O sea que esto siguió aquí. Bueno, en la guerra, pues claro, se dividieron las cosas porque se dividieron. Muy bien. En 1994 pues se compró, entonces ya con Franco compró, dijo que eso era lógico que lo tuviese el Estado, y llegó a un acuerdo de comprarle las acciones a ITT por 56,8 millones de dólares, que entonces debía ser un dineral. Pero bueno, eso sí, claro, ITT se quedó con que hacía el asesoramiento técnico a Telefónica, y por otra parte, durante 20 años el único suministrador de Telefónica era Standard Eléctrica. Eso daba gusto, yo estuve en Standard Eléctrica, así que bien. Bueno, y la privatización parcial en 1964, que decimos las Matildes, que salían a 500 pesitas. Muy bien, y queda todavía el 31% en manos del Estado. Luego lo vendió todo, creo que lo tenía puesto aquí, pero el Estado se quedó con la acción de oro. La acción de oro era que en ciertos temas, tanto energéticos como en este caso de telecomunicaciones, se decía que las decisiones importantes tenía veto el Estado. De modo que no podían unirse o no podía venderse una compañía entera. Y además tenían, en el Consejo de Administración, tenía el Estado varios representantes. ¿Eso sigue así? No, eso ya se acabó en el... Lo tenía que haber preguntado, no sé qué año fue, cuando... Me parece que lo tengo aquí puesto, porque... Sí, la acción de oro, eso se definió en la Ley 5 de 1995, y la derogación de la acción de oro se produce por ley en mayo de 2006. O sea, a partir de mayo de 2006 ya no tiene la acción de oro. ¿Vale? Telefónica. O sea, el Estado sobre Telefónica. Tipos de central de conmutación. Si llegábamos un poco, pues conmutación manual que hemos dicho. Luego hay sistemas paso a paso, o sea, los sistemas esos que sonaban turnos. Luego estaba el sistema de barras cruzadas, el pentaconta. Luego la conmutación semielectrónica, que es el metaconta. Y luego ya vinieron las conmutaciones electrónicas, que realmente la conmutación no se hace por unión física, sino por unión temporal. O sea, hay un desarrollo en el cual pues una conversación va por un sitio y otra con otro, pero no hay físicamente
una unión. ¿Y ahora cuáles son? Ahora lo que se presenta son las tecnologías routing, IP y el source switch. Vamos a ver. Hasta ahora toda la telefonía ha ido por un par de cables, hemos dicho. Un par de cables que hemos visto todos que llegan a nuestra casa. Ahora, bastantes de vosotros tenéis fibra óptica. No sé si tenéis par de cable y fibra óptica. Ya ponen solo fibra óptica. Entonces, la fibra óptica, por la fibra óptica va tanto los datos como la telefonía, la voz. Entonces, hasta ahora, pues yo que tenía el par de cable, no he querido soltar el par de cable. Yo tengo fibra óptica y par de cable, pero porque quiero par de cable. Porque el par de cable lo que te hace es, desde antiguo, por ejemplo, se va la luz y funciona. Cosa curiosa, antes ¿qué pasaba? Pues iba mucho la luz. Si iba mucho la luz, entonces las centrales tenían unas baterías grandísimas y además tenían unos grupos electrógenos para si había problemas. Tú lo sabes muy bien. Si había problemas, pues arrancaba el grupo electrógeno y ya estaba. Siempre había teléfono, aunque no hubiese luz. Entonces, ahora con la fibra óptica, ahí no te da ni alimentación ninguna. Sí. Te quedas y no pasa nada, no puedes hablar. Entonces, bueno, y entonces por ahí va la voz y los datos. Entonces, bueno, como nosotros estamos hablando de telefonía, pues a mí me gusta estar como antes, en ese aspecto. Aunque tengo fibra óptica para los datos. Bueno, si queréis que me paren alguna cosa o que avance más en otras, me lo decís. No sé cómo vamos, como hemos empezado tarde, pero terminamos pronto. Bueno, servicios adicionales. Antes lo único que había era telefonía. Telefonía, descuelgue, marcación, pum, cuelgue. Nada más, no hacía otra cosa. Entonces luego aparecieron los datáfonos. En la red telefónica, los datáfonos, que son para poder pagar con tarjetas. Entonces, eso apareció en 1981, se creó una red para pasar lo que son por el par de cable, en vez de ir la voz, pues iba que significaba algo cuando alguien recibía esos datos. Entonces, esto pasó en el 81. En el 83 empezaron los servicios suplementarios a desarrollarse. ¿Qué son servicios suplementarios? No ya solo telefonía, sino desvío de llamadas, desvío cuando no estoy, desvío cuando ocupado, conferencia 3. Esos son servicios suplementarios que ya las centrales tenían más poder y entonces pues lograban hacer eso. Antes, ¿cómo se marcaba? Hemos dicho, con marcando, son aperturas y cierres de bucle. O sea, hace clac, 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 clac. Entonces, la central sabía los números por la apertura y los cierres de bucle que había. Tenían que estar los teléfonos bien puestos para que, pues, marcase, pues cuando tú dabas el 9, hubiese 9 aperturas de bucle y de un tiempo determinado. Entonces, quien lo recibía unos relés decía, me ha marcado un 9. Así era. Entonces, luego, a partir de 1984, ya también se puso marcación por tonos. Entonces, ahora marcáis y suena marcación por tonos. Eso hasta 1984 no había. Entonces, vamos a ver. ¿Y qué es lo que pasa con la marcación por tonos? Que ya se ha acostumbrado la gente solo marcación por tonos. Ya el otro día oía que a unos niños que manejaban el móvil o el celular 1000 veces mejor que el 90% de nosotros, los metieron en una cabina con un teléfono de disco. ¿Y qué hacían? Pulsaban, y unos chavales que te cogen el móvil, te llaman por teléfono, te sacan el clan y la leche y ya está. Pues no sabían
no sabía, porque se ha impuesto esto, claro, y ya se ha impuesto en todo, porque ahora cuando te dicen, cuando llamas por teléfono a esos sitios que llamas, que te hace tanta gracia, y que dice, si quieres no sé qué marca un 1, si quieres no sé qué marca un 2, claro, eso solo se puede hacer con DTMF, no se puede hacer, si tú haces eso, dices, ¿qué pasa con esto? Muy bien, entonces, pues así va la cosa. Luego aparecieron los servicios de red inteligente. Los servicios de red inteligente, pues hasta 1992, y bueno, realmente 1993, que es cuando se implantó mejor, pues había un servicio telefónico que simplemente se llamaba, y siempre en España, que en otros sitios no es así, en España quien hace la llamada paga. Paga el que llama. Siempre, siempre. Ha sido así siempre. En otros países no. No, pagan a medias o pagan como sea. ¿Vale? O sea, Calling Party Pay. CPP se llama. Entonces, resulta que en Estados Unidos, pues empezó los servicios de red inteligente que dicen, oye, es que hay a personas que quieren que los llamen, pero claro, no los llaman porque cuesta dinero. Entonces alguien dice, bueno, pues la empresa, por ejemplo, una empresa que vende frigoríficos, dice, si yo vendo frigoríficos y doy un número que yo pago por esa llamada y al que llama le sale gratis, me van a llamar más. Entonces pusieron los números 800 o 900. 900. Entonces eso es, pues es un servicio de red inteligente. O sea, la red inteligente sabe luego a quién cobrar, porque hasta ahora solo sabía cobrar al que llamaba. Entonces, hay servicios y servicios de... Luego vamos a hacer un repaso muy grande de los servicios de red inteligente. Luego habéis oído hablar de RDSI, Red Digital de Servicios Integrados. Pues son unos servicios que ya van de un modo por el par de cable, por el mismo par de cable, van datos y voz. Estos fueron los primeros que se metieron datos y voz. Pero es una cosa muy cara y que realmente quien interesaba esto era, por ejemplo, las emisoras de radio, cosas así que tenían circuitos, todavía lo siguen diciendo, circuitos RDSI o ISDN en inglés. Y luego, bueno, aparecieron el fax y la videoconferencia. Y yo me pregunto, ¿el fax y la videoconferencia son servicios telefónicos? Y yo digo que no. No. Hay una red telefónica. Y entonces hay unos tíos que van con unos terminales, que es un fax, que se enchufan, y en vez de hablar con unas frecuencias con las que yo hablo, se entienden entre ellos y se mandan las cosas. O sea, para mí no es un servicio telefónico. Para mí, como la videoconferencia que teníamos nosotros también en ATT, que estaba la foto de Manuela puesto, pues son unos terminales que se han puesto en la red telefónica, pero para mí no es un servicio como los otros, que son servicios propios de telefonía, de voz a distancia, de envío de voz a distancia. ¿Y el servicio que había anterior al fax, el Telex? El Telex no es un servicio telefónico, ese es un servicio de datos fuera del servicio telefónico, no, porque el fax y el vídeo sí se soportan sobre la red telefónica. Lo que digo es que esos son terminales, pero el Telex fue un servicio que se puso de una red de datos. Por ahí van datos, nada más. No es un servicio que iba por la red telefónica. Es que yo me acuerdo en los años 70, sí. esos problemas de conferencias entre Madrid y Barcelona, por ejemplo, que aquello era tremendo, no había manera de hablar con Barcelona, la línea estaba perpetuamente ocupada. Y entonces salió esta opción que era el Telex para poder... El Telex realmente es telegrafía, sí. Porque lo único donde más se empleaba es para reservar hoteles. Vamos, no, en las empresas todas tenían, por ejemplo, reservas de hoteles, las empresas siempre lo hacían con el Telex.
y sí se enviaban. Pero eso es un sistema de datos. De datos. No iba por el sistema. Datos. Bueno, esto es una manera de hablar de cuáles son los servicios y cuál, pero bueno, el FAS son dos que se han puesto ahí y ya está. Es como si dos personas se ponen a hablar en inglés y dicen, no lo entiendo. Bueno, sí, nosotros todos entendemos inglés, vamos a poner chino. Que no se entienden, pues, y ellos se entienden. Pues no es un sistema telefónico que sepa chino, es que ellos saben chino. Y la videoconferencia, cuando ya es a partir de 3, ya se puede considerar como un servicio de telefonía. No, vamos a ver. Telefonía es pasar la voz. Y telefonía, en la videoconferencia puede ir por datos o por vía telefónica, pero con un módem. O sea, tú va con la misma, desde mi casa, yo he puesto para probar, desde mi casa, además, a vuestra casa, hemos puesto alguna vez 2 aparatos de videoconferencia, el que teníamos homologado en la ATT, y hablábamos y nos veíamos, pero por la misma red de telefónica. La central no se ha enterado nada si por ahí va con videoconferencia, si yo estoy hablando en español, si estoy en chino o qué. Pero ya cuando ahí intervienen 3 es como un servicio adicional que se da de bueno, pero eso es a 3, eso es conferencia a 3. Sí, eso es uno de los servicios suplementarios. Muy bien, ¿y la facturación? La facturación, ¿cómo se hace? Pues como ahora ya, pues como sea. Pero al principio, ¿cómo había? Pues por abono. Pues por abono. Pues abono, y luego las conferencias se ponían a mano y se cobraba a mano, eso al principio. Y luego abono más pasos de contador. Vitorino ha hecho clic, clic, porque tenía un contador, tenían unos contadores, cada central, cada abonado tenía un contador, aquí, un contador. Entonces ese contador era un relé que iba, que cada vez que hubiese un paso de contador, pues se añadía un número. Y me parece que yo tenía uno por aquí. Esto es un contador de abonado, esto es lo que había, y a vosotros os han cobrado por esto. O sea, esto, cada vez que llega un paso es un relé, cambia, Entonces, se hacía una foto de los contadores, y a ti te cobraban según el contador. De tal manera que sabía la central que si tú llamabas a tal sitio, al descuelgue había tantos pasos de contador, y cada X minutos o cada X tiempo, pues se añadían pasos de contador. Pero yo en los 60. Entonces se hacían fotos. ¿Cómo en los 60? Los 60. No. Eso, ahora veremos hasta cuándo. Esto ha durado hasta mucho. 60. Pero esto está en la central. Y luego, en los teléfonos públicos, había los teletaxes, que es como un contador igual, que vosotros habéis ido a un bar, habéis llamado por teléfono, y ahí os cobraban según los pasos de contador que hubiese. Aquí, este es el teletax, pero esto es lo que hay en la central, y cada uno tenía el suyo. Y así se cobraba. De modo, cada impulso, y si había un impulso por ahí, algún ruido, te podían cobrar de más. Eso era un problema. ¿Perdón? ¿Y por qué era más fea la factura? A veces decías que esto de que me viene Sí. era por el juicio. Sí. Bueno, yo sé de una cosa que pasó, que casi, no sé si se debe contar o no, pero es verdad. Se hizo un desarrollo para evitar los ruidos que incrementaban el contador. Se hizo un desarrollo apropiado y se hizo además en estándar eléctrica. Y entonces, cuando llegó la hora de la verdad de implantarlo, dice, si ponemos esto, vamos a cobrar menos. Y no se puso. ¿Lo creáis o no lo creáis? Dice, ¿cómo hacéis eso?
si quitamos los ruidos. No, es que no solo quitas los ruidos, es que algún paso quitas, esto no está bien. Bueno, Qué ratas. tarificación detallada empezó a hacerse en el 93, o sea, hace nada. Hasta el 93 se cobraba por eso, y luego hasta el 97 ha existido eso en algunas centrales, hasta el 97 que se hace la tarificación detallada, en el cual se dice todas las llamadas que hay, de quién a quién y tal. Y así es la facturación. Y ahora, claro, ya la facturación se hace pues con diversas ofertas, diciendo llamadas ilimitadas a tal sitio o llamadas a tal sitio y luego tanto, o como sea. Ya, como está la tarificación detallada, lo pueden hacer como quieran, como quieran. ¿Vale? Pero ha sido así. Y eso, se hacía una foto y ya está. Muy bien. Los principios de las redes móviles, pues fueron establecidos ya en 1947. Lo que pasa es que entonces no estaba preparada la tecnología para llevarla a cabo. Pero el señor Ring de los Bell Labs, que son los de la patente diaria y esto, ¿a que sí? ¿Eh? ¿Se llamaba de verdad Ring? Sí, se llamaba Ring. D.H. Ring. Y hizo el informe técnico en el cual se decía que había una red de transmisores de baja potencia. Sí. ¿Qué papel jugó en todo ese desarrollo de las redes móviles Hedy Lamarr? ¿Cómo? ¿Qué papel jugó Hedy Lamarr, que era ingeniero eléctrico y artista de Hollywood? Pues realmente después de Ring, al final fue Motorola quien estuvo trabajando en ello. Yo al que conozco que echó a correr fue el Cooper. Cooper fue el primero que hizo eso. Otra cosa es que comercialmente alguien hiciese algo más, pero quien desarrolló el tema comercial fue Cooper. Bueno, entonces esto estamos hablando del 47 y decíamos que hablábamos de red de transmisión de baja potencia, como ahora, o sea, lo que interesa es que haya muchas antenas y de baja potencia que siga un patrón de despliegue hexagonal, porque un hexágono se va uniendo con otro, entonces cada celda es un hexágono, y entonces pues se reutilizan las frecuencias entre diversas celdas. Esta es la base de móvil, solo esta es la base de móvil. Y eso, pues aquí generalmente los alcaldes no querían que en su pueblo hubiese antenas. Cuanto menos antenas tengas, más problemas de radiación tienes. Claro, porque tú tienes un teléfono. El teléfono es suficientemente inteligente de tal manera que la potencia que manda depende de dónde esté la central, la antena base, la central base, de tal manera que si está muy cerca no emite prácticamente potencia. Si está muy lejos, la potencia es grandísima. O sea, para llegar más lejos tienes que tener mucha potencia. Luego, eso es una cosa que hay vamos, a mí me tocaba ir también por pueblos ahí que tienen la cosa, no, yo en mi pueblo no quiero antena. Bueno, pues si no quieres antena vas a tener mucha más problemas de radiación, mucho más. Eso hay que metérselo en la cabeza. O sea, no te dan problemas las antenas estas que... Te den más o menos problemas, te dan menos cuanto más haya. Claro. Si no hay la potencia, o sea, si tú tienes la potencia repartida, si tú estás en un sitio, tienes potencia de 1, vamos a decir. Pero si en un sitio
tienes que tener potencia para 10, a ti te da 10, porque están más lejos. Así es. Entonces, ¿las radiaciones las emite la antena o las emite nuestro aparato? Vamos a ver, las dos. Las dos. Cuanto más antenas haya, más radiaciones recibes, ¿no? Vamos a ver, cuanto más antenas radias, menos potencia tienen que radiar, pero a ti a ti no te hace mucho daño la antena que haya por allí. La que te hace daño es la que pasa por aquí, por tu cabeza. Es malísimo el móvil. O sea, el móvil, cuanto más antenas haya, menos problemas con el móvil. ¿Por qué? Porque está más cerca y menos emites. Menos con el móvil, pero más con las antenas. No, tampoco. No, porque las antenas, te vuelvo a decir, si son menos antenas, bueno, el problema fundamental es el móvil. Es el móvil porque es el que tienes aquí. Es el que tienes aquí, la antena está por allí. Pero además, si hay más antenas, cada una de las antenas emite menos potencia. Yo por lo menos no sé si hago bien cuando voy a la sierra, que suelo haber poca cobertura, Sí. o tengo el móvil desconectado de datos o lo llevo alejado de la cabeza, porque se supone entonces que cuando no tiene cobertura intenta transmitir más. Claro. Pero Más potencia. O solo durante la llamada. Simplemente con la localización ya está emitiendo. Claro, o sea, hay una... Vamos a ver, la central tiene que saber dónde tú estás, entonces hay un intercambio. Cuando tú hablas hay más señal, pero... La localización también sí. Claro. Yo, por Pero ejemplo, no parece que os veo convencidos de lo que digo. Leonardo, no te veo convencido de lo que digo. No, sí, pero lo que dice o sea, en principio parece intuitivamente lo contrario. Pues claro, por eso ningún alcalde quería tener una antena. Y es de verdad, esas radiaciones son peligrosas, son radiaciones como los rayos X. No está demostrado, no está demostrado. No está demostrado, pero lo que está demostrado es que eso genera menos problemas. Hay quien dice que está demostrado y se lo han guardado, como pasó con esa historia de los pasos. Que esas cosas pasan, somos conejitos que nos... No está demostrado, Eso dicen pero... los defensores del... lo que sí puedo pasar al principio, Eso dicen los defensores. que cuando había esa competencia entre compañías y a veces los técnicos tampoco estaban muy informados, que le pegaban un subidón del volumen de transmisión de la antena para evitar problemas y transmitieron mejor con más. No tenía que ser porque hay inteligencia precisamente para... Pero... Ahora ya se supone que está más. Pero Pepe, las radiaciones de radio, las frecuencias estas, la energía de las ondas no depende de la intensidad, sino de la frecuencia. Hombre, de las dos cosas. De las dos cosas. El único efecto fisiológico sobre las células es de calentamiento. No hay, digamos, ionización ni modificación del ADN ni nada. Es decir, hombre, puede haber un calentamiento levísimo. Pero las microondas hacen daño, depende de la frecuencia. Sí, claro que depende de la frecuencia. Y de la intensidad. Y de la intensidad. Utiliza el altavoz. Por supuesto, pero a estas intensidades, y sobre todo, si la frecuencia no es ionizante, claramente no lo es, estas varios órdenes de magnitud por debajo de la frecuencia ionizante, las señales de radio fisiológicamente solamente producen calentamiento, microondas, calentamiento. Y claro, una antena que está a 500 metros, a 1 kilómetro de tu casa, para que te caliente, que haga algo de calentamiento, es muy diferente. Como todo, pues hay leyendas urbanas, cosas, pero la física es física, ¿no? Admite componendas. Entonces, si se utilizasen otras frecuencias que fuesen ionizantes, por ejemplo, qué sé yo, la frecuencia ionizante empieza a ser ya como los ultravioletas. No, pero debajo también tienes la frecuencia SHF y tal, que te hace daño. Yo no estaría tan seguro de eso. Bueno, de todas maneras, hay cosas que no están comprobadas, pero sí que es chocante que oyendo la radio por AM,
alguien estaba defendiendo que no hubiese antenas de telefonía móvil. Y lo dice alguien que emite radio por AM, que eso sí que pega unos zambombazos, pero bueno. Entonces es mejor escucharla por FM. No, escucharla o no da igual, porque eso está ahí, tú no tienes ninguna alteración. Tú las ondas están por ahí, no. Vale. No, pero habéis visto las antenas que hay por ahí. Bueno, pues esto es discutible, lo de el daño que puede hacer el móvil es discutible, nada más. Pero yo creo que no está demostrado. Muy bien. Bueno, pues estos son los principios. Pues eso, que en esas fechas, estamos hablando del 47, pues que la tecnología no estaba desarrollada para eso. Entonces sí que se dice que la primera llamada de telefonía móvil, realmente de telefonía, porque radio ha habido siempre, radio entre personas, entre una y otra, pues ha habido siempre, pero en telefonía con las celdas y con el tipo de antenas, se dice que fue Motorola, Martin Cooper, el que hizo en 1976 la primera llamada. Motorola estuvo muy avanzado en eso y además se le otorgó el Príncipe de Asturias. Entonces ahora Princesa de Asturias hubiese sido, que lo están dando hoy, me parece. Sí. Muy bien, la telefonía pues se empezó a liberalizar pues realmente en 1998, pero la Unión Europea, ya estábamos nosotros en la Unión Europea, dio el 1 de enero del 98 como fecha para apertura de la competencia. Entonces resulta que a España, Portugal y Grecia e Irlanda, los PIGs, nos dieron una posibilidad de ampliar 5 años más, pero España luego no lo cogió, lo dejó, lo dio 12 meses más, de tal modo que bueno, no le da. España decide liberalizar el mercado el 31 de diciembre del 98, pero como etapa previa, si os acordáis, empezó a operar el segundo operador, que fue Retevisión. Entonces, Retevisión tuvo el título durante 12 meses. Realmente, antes de liberalizarse completamente, hubo otra que, si os acordáis, fue Lince, Unidos, se llamaba. Pero a partir del 31 de diciembre de 1998, la telefonía en España está liberalizada. Que ahora es Orange. Liberalizada. Unidos, que ahora es Orange. Bueno, ha pasado por ONO, por no sé qué, ha pasado por muchas. Ya al final, pues han pasado muchas, porque Madritel, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, ha pasado a ONO, luego Lince compró al otro, ¿no? Y Orange compró. No, ONO es Vodafone, creo. Bueno, pues Retevisión empezó a dar y da marcando con acceso indirecto, que era el 0,50 entonces. En el 5E tuvimos que hacer un desarrollo para poder entrar Retevisión. Muy bien. Para la apertura del mercado a la libre competencia, pues se necesitaba un organismo regulador que diese las acciones oportunas para que esto se liberalizara y entrase así. Porque claro, no vale decir lo liberalizo y digo, te doy a ti una licencia y yo soy Telefónica, tengo otra, yo tengo el 99% de los abonados y tú el 1%, y yo no me quiero unir contigo. Y dice, tus abonados que no hablen conmigo. No, alguien tiene que decirle, oye, Telefónica, te tienes que conectar y tienes que pasar los abonados que él tenga a los abonados tuyos, porque si no, los otros no echan a correr. Entonces, la CMT era la encargada con las circulares y las resoluciones de que se abriese la competencia. Muy bien, se crea, bueno, la CMT se creó en 1996 y además el primer presidente que hubo de
de la CMT fue Vázquez Quintana, que había sido presidente de Retevisión y había sido secretario de Estado de Telecomunicaciones. O sea, era un tío que sabía. Y bueno, estuvo en Telefónica antes. Lo que pasa es que en Telefónica le echaron. O sea, echaron al mejor tío que había, pero bueno. Y pasó eso de director de Retevisión. La M parece que por evitar llamarle CNT. ¿Cómo? Al ser Comisión Nacional sería CNT. No, CM, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Y también una cosa que era importante. Pues eso es un fallo mío. Sobre todo en el primer de los puntos era asegurar que el servicio fuese universal, o sea que en un pueblo por ahí perdido donde no le interesaba a nadie, pues que siguiese el sistema teléfono. ¿Cómo? Que digo que también una de las funciones de la CNT era regular que existiese Efectivamente, servicio universal. efectivamente, porque Telefónica cobraba... Eso no lo hizo Telefónica. ¿Cómo? Que solo al final lo prestó Telefónica. Por el resto Hombre, ¿quién lo va a prestar? Pero se le ha pagado por ello. Claro, poco dinero, pero se le ha pagado. Pero es que Telefónica anteriormente, si estabas en un pueblo no sé cuánto, tenías que pagarte tú la línea. Y entonces luego surgió el servicio universal, que parece lógico, y es decir, oye, que todo el mundo en España tenga derecho a una telefonía y a unos datos suficientes, pone, por el mismo precio que otros. Yo en eso estoy convencido de que está bien hecho y además lo ha hecho bien la CMT. Otra cosa es que Telefónica dice, yo me gasto por el servicio universal una cantidad de dinero muy importante y a mí no me los pagan. Bueno, la CMT en un momento determinado lo que dijo es, sí, te reconozco que das un servicio, pero no hay dinero para pagarte. Y últimamente sí que ha pagado. Además, ya hay cosas que ya no están en el servicio universal que antes estaban. Porque el servicio universal, una de las cosas que se gastaba mucho dinero en Telefónica es poner cabinas. Porque todo español tiene derecho a tener una cabina cerca para poder llamar por teléfono. En todos los pueblos se han gastado un dinero, han desaparecido por los móviles. O sea, los celulares. Es que yo me acuerdo, en los hospitales había cola para las cabinas. Y entonces ahora mismo, pues se llama por móvil y ya está. Entonces, claro, ya no se necesitan cabinas, entonces se ha dicho, ya no es un servicio universal. Muy bien. Bueno, en España había muchos organismos reguladores. Estaba la CMT, mira, aquí sí que tengo puesto el mercado, me he equivocado entonces. La CNE, que también nos suena, ¿no? La CNC, de competencia, la ferroviaria y aeroportuaria, a lo mejor tú sabes de esto, Leonardo. Y la postal. Entonces, se han unido todas y se ha creado la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. De tal manera que están todas estas juntas y dijéramos se ahorra dinero. O sea, esto es uno de los ahorros que por lo visto hemos tenido. De tal manera, para no quedar mal con Cataluña, pues han dejado todo lo que había en la CMT y lo han dejado en Barcelona. Porque claro, no vamos a traer, entonces no sé dónde está el ahorro. Pero vamos. Lo que sí se dejó aparte fue la CNMV, que es la Comisión del Mercado de Valores, que ese no parecía que fuese. Entonces, tan contentos estábamos con que esto estaba bien, porque así gastábamos menos, y ahora acaban de firmar el PP y Ciudadanos, en el punto 13 de los acuerdos ha dicho que la CNMC se separa y se hacen dos. Uno de la competencia y otro de reguladores sectoriales. O sea, los otros siguen, pero lo de la competencia se sale y se hace un organismo nuevo con presidentes, con consejeros y con todo. La música hay que colocar. Bueno, pues eso es a lo que vamos.
nada, simplemente deciros, esto todavía no se ha realizado, pero está firmado. ¿Qué ventaja tendría? Aparte de la que ha dicho ella, de encontrar sitio para gente, dicen que, según yo he leído el punto S, lo que dice es, conforme a cómo suelen funcionar en otros países, parece que no hay tanta relación con las competencias, con los sectoriales, y entonces hay entre ellos... ¿no? Dicen eso, que y es verdad que nosotros teníamos mucho, y en los países del entorno sí que tenían estos dos separados, y lo siguen teniendo. Y eso pone, lo único que pone es eso en el punto 13, dice, conforme a algo así, conforme a los países de nuestro entorno, tal como hacen, ¿no? Hace una contradicción, ¿no?, con el otro propósito de reducir organismos Sí, públicos. sí, por eso lo he soltado aquí. Y ha sido hace unos días, bueno, unos meses, ¿no? ¿En el ciudadano qué repercute en el ciudadano eso? ¿Cómo repercute? No, vamos a ver, hay una serie de Ciudadano y el PP. A nosotros. Bueno, pues a nosotros. Sí, a nosotros no, pues suponemos que funcionan mejor. Se supondría. Pero vamos, que yo no digo ni que sea ni peor, no, estoy diciendo el hecho, nada más. Y estoy diciendo que siempre en la política pues influye, o sea que en las telecomunicaciones influye en la política. Muy bien, bueno, los desarrollos que se hicieron para la liberalización, pues llamadas de acceso indirecto, si queréis en alguna cosa que entremos, hasta donde queráis. Pero una cosa importante, entre otras cosas porque me ha dado a mí de comer, es la portabilidad de numeración. Para la competencia era fundamental, y se veía fundamental, que la gente quería que si cambiase de operador, quería mantener el mismo número. Entonces, bueno, pues Retevisión, bueno, luchaba por ello, Emilio Lera, luchaba por ello, y nosotros intervinimos en el tema. Yo intervine tanto en Lucen como en la CMT para echar adelante. Y además nosotros creíamos que, porque decían que, claro, la gente tiene unas tarjetas, y por ejemplo la tarjeta viene el número de teléfono. Si yo cambio de compañía y me cambia el número de teléfono, tengo que tirar la tarjeta, los sobres, los no sé qué. Pues eso importaba. Entonces nosotros pensábamos que esto era importantísimo para la telefonía fija. Bueno, pues resulta que donde realmente ha tenido éxito, más que en la telefonía fija, ha sido en la telefonía móvil. No lo pensábamos nadie. Ahora que no venga nadie diciendo, yo lo sabía. Pero fue un hecho. La portabilidad de números fue muy importante para la competencia, para que tú te cambies, te llamen por teléfono y te digan, bueno, me cambio, te conservo la... Muy bien. Bueno, se hicieron desarrollos, la oferta de interconexión de referencia, esto no sé si entrar. Bueno, la oferta del bucle de abonado es que diciendo, oye, pero un operador que venga no tiene bucle de abonado, no puede tirarlo, si además no me dejan en el ayuntamiento. Entonces puedes decir, oye, Telefónica, alquílame ese bucle y me lo das a mí. Entonces Telefónica tiene obligatoriamente que darle el bucle. Eso sí, por X dinero, tal. Y además le tiene que dar un espacio en las centrales de Telefónica para que allí se ponga. Claro, las peleas son grandísimas. Telefónica dice, no tengo espacio. Entonces la CMT, pues hacíamos visitas y claro, pues teníamos que decir, pues no, esta zona que es de descanso, de no sé qué, pues se lo tienes que dar a este. Se llevaban las manos a la cabeza y alguien decía, ¿y quién va a venir a mi casa a decirme, oye, que tienes una habitación libre, que se te ha ido tu hijo? Oye, se te ha ido tu hijo, pero yo quiero esta habitación para mí, para poner el ordenador, y así no pelearme con la mujer, y cosas de estas, pero así era y así es. O sea que sigue siendo así. O
sea, muchas de los operadores tienen sitios en las centrales de Telefónica para la OVA. Muchas, pero muchas. La de Tres Cantos. La de Tres Cantos. Muy bien. Sí, eso levantaba ampollas en Telefónica, sí. Claro, pero además íbamos y como decía, a ver, pero ¿y cómo me dices aquí? Es que este baño es muy grande. Dice, ¿por qué lo has hecho tan grande? Y a lo mejor ha hecho un baño más grande precisamente para no tener espacio, para no dársela a los otros, porque claro, es competencia, es meter competencia. Entonces, en la OVA y hay que definir todo, todo. Y si no se define algo, la hemos fastidiado. Porque resulta que en las OVAs, a mí que me ha tocado ir por centrales y tal, pues resulta que hay un espacio que es común para todos los operadores. Entonces, nadie ha dicho en ese espacio quién le barre. Lleno de mierda. Vamos, así es. O sea, hay que definirlo todo, todo, todo. Y está definido todo. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto alquila? ¿Cuándo se paga? ¿Cuánto? Igual que en la OIR, todos los meses tiene que pasarte información de las llamadas realizadas para cobrar, para pagar, y se paga así, así, así. Bueno, número de abonados. Pues aquí tenéis una relación de cómo ha ido subiendo. En la red fija, pues en 1945 había menos de 500.000 y en 1997 había 16,4 millones. Prácticamente poco más hay ahora. O sea que aquí se paró la cosa, ¿eh? Claro, gracias al móvil. Se paró. ¿Sí? Entonces, en España, pues las primeras pruebas que se hicieron en España fue cuando el Mundial de fútbol, de ese que quedamos tan bien, pues entonces pues fueron las pruebas piloto. En 1983, Madrid se puso, que fue la primera que se puso, y a partir del 86 pues ya está desplegada en toda España. Cuando hablamos de toda España, las carreteras y las zonas más importantes. Muy bien. En el 88, CTNE pasa a llamarse Telefónica de España. Y el servicio también se llama Telefónica Servicios 1, CS1. Muy bien. Apareció el servicio Moviline, que es analógico. Empezó pues durante un cierto tiempo y sirvió mucho para lo que llaman el TRAC, telefonía regular por acceso celular, telefonía rural. Claro, aquí estamos hablando ya del servicio universal y tal. Hay zonas de España que no puedes tirar el cable hasta allí, que está en una, yo qué sé, pues una granja que está muy lejos y tal, y entonces eso es carísimo. Entonces lo que hicieron fue una solución muy buena, y es que empleaban el servicio Moviline para dar servicio a ellos, pero la antena receptora no estaba como nosotros, que lo tenemos en el ordenador, sino estaba en la casa, y de la antena iba al teléfono, de tal manera que el teléfono no lo podían mover, tenía que estar en casa. Entonces se usaba la telefonía móvil, que entonces era muy cara, y se pagaba como telefonía fija, que era muy barata. Este es el servicio TRAC, buenísimo para las zonas rurales. A mí es que me da pena que las zonas rurales no vayan a estar cableadas como estamos en las zonas de alta tecnología, y bueno. El TRAC se usó mucho en Galicia. ¿Eh? Sí, en los sitios así de difícil acceso, en el País Vasco también, bastante. Muy bien, en el 94 500.000, pero bueno. Se formalizó el segundo operador, que entonces fue Airtel. ¿Os acordáis que el segundo operador fue Airtel? Que pagó 85.000 millones de pesetas por la licencia. Claro, Airtel dice, te pago lo que quieras, pero luego fue a la Unión Europea y dijo, ¿cómo es eso de que yo pago y Telefónica no? O sea, a Telefónica le dan una licencia gratis, y a mí segundo operador, porque ya la tenía, y a mí segundo operador me cobra.
Y claro, la Unión Europea le dio la razón. Entonces bueno, pues la comisión le hizo pagar, pero de una manera un poco peculiar. Diciendo, bueno, pues te quito unos años, te voy a quitando unos pocos impuestos y ya está. En especie. Dicen, te voy a pagar en especie. Entonces, bueno, luego comienzan a operar ya, hay enseguida 1 millón de clientes, bueno, tercer operador ya se le dio a Retevisión, que se llamaba Amena, y ya había en el 99 pues 15 millones. Luego Vodafone compró Airtel y Orange compró Amena, claro. Entonces están ahora Vodafone inglés, Orange francés, aunque es multinacional, y Movistar pues también multinacional. Simplemente que vamos un poco tarde, si os parece. El número nacional significativo de España, 9 dígitos, NXI ABMCDU. Mira, se me ha olvidado lo que he hecho hace un rato, pero de esto no se me olvida. O sea que yo no sé qué me pasa. Entonces, este es el número nacional significativo. Antes, si os acordáis, se marcaba distinto según salieses de tu provincia o no. Que marcaba el prefijo primero, que no sé qué, que había que salir. Ahora no, ahora se marca, desde 1998, el sexto, se marca así. Es el número nacional significativo en España. ¿Y por qué esas cifras? Es que son, fíjate, NXI, ABMCD. Bueno. Ahora también se marca diferente según provincia. ¿Cómo? Ahora también se marca según provincia. Madrid es 91, Valladolid es 91. Sí. Zamora es 91. Sí. No, pero cada uno tiene un número. O sea, tú tienes el 91803, seguramente tendrás no sé cuánto. Y para llamarte a ti, tanto si te llamo yo como si te llaman de Cáceres, marcan 91803. Y antes no. Antes yo te llamaba y te marcaba 803 y sin embargo desde Cáceres te tenían que marcar 91803. O sea que el marcaje ahora es igual, pero antes era distinto. El número sí, el número, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues ¿por qué esto? Coño, porque al principio se pensaba que con 4 dígitos, oye, en un pueblo con 10.000 números, pues ya tenían toda la numeración. Claro, luego empezaron ya las centrales a unirse y dijeron, no, hay que poner 2 números. Dice, pues por letras, vamos a poner ya A, B. Y ya está. Luego volvieron a decir, oye, que no tenemos bastante, que hay que poner más. Dice, A, B. CD no, porque CD ya está. X sí. Y luego dicen, pues la siguiente ya N, la primera. Y en esto se ha quedado. Entonces, todas las cosas se han ido poniendo, estas primeras 4 son las que realmente tienen sentido. ¿Sabéis lo que significa? Pues tienen sentido. Unidades, decenas, centenas y millares. O sea, las únicas que están puestas como es debido. Muy bien, y este es el número nacional significativo. Bueno, esto, dar la numeración se da, hay parte que define lo que es el ministerio y parte la CNMC, antes la CMT, que da los ministerios. Y dan o sea, los operadores piden una numeración y se entrega la numeración. Tienen que pagar por ella. Tienen que pagar por ella. La numeración, ahora pagan muy poco, no sé cuánto es. Antes era 5 pesetas, un duro. Ahora es menos, pero la numeración, lo que paga por la numeración cada operador, se define en el Estado, por ¿cómo se llama? La ley principal
que hay en una... ¿Eh? No, no, no. Lo que hacen todos los años, vamos. Que hay que... Presupuestos. En el presupuesto nacional del Estado. Pero no he entendido bien ese número significativo. ¿Qué utilidad práctica tiene? A nosotros no nos afecta, nosotros no marcamos eso. ¿Cómo que no marca? 9 dígitos. 9 dígitos, pero o sea, las letras esas... Ah, las letras porque se fueron poniendo así, se llaman así. La letra es... O sea, Se llaman así. Sí. Como yo que sé, sí. Las 3 primeras en las provincias Sí. no son muy grandes. Sí, pero no, pero bueno, que se llaman así porque han ido surgiendo así y se han ido poniendo así, porque a lo mejor, yo qué sé, no lo sé, pero a lo mejor las estaciones de ferrocarril, pues se llama, una se llama 12, otra 14 y otra 121, no lo sé. Pues se ha impuesto que sea así. Entonces, ese número se dice que es ese. Lo han definido así, como podían haberlo definido de otra manera. Y lo definieron, pues históricamente, porque lo definieron así, diciendo con 10.000 números, pues ¿cómo lo vamos a llamar? Unidad de decenas, centenas y millares. Francia, por ejemplo, ¿cuántos números tiene? Yo creo que tiene 9 también. Otra cosa es que luego para internacional, Sí. España tiene 34, o sea, dependiendo de cómo es la nación de grande, pues tiene normalmente 1, 2 o 3 dígitos. Entonces, España tiene 2, nada más, que es el 34, Estados Unidos tiene 1, que es el 1, y así, esos están totalmente definidos. Pero yo digo el número nacional significativo de España. Y se ha puesto así porque sí. Bueno, aquí está dicho cuáles son, la NX, según la NX, a qué está asignado cada uno de los valores. Pues el 6 bien sabemos que es móviles, el 8 según el 8 y el 9, si es 0, pues son numeración de red inteligente, si no son números dados. Entonces eso está en el plan de numeración nacional, en el BOE, esto está puesto. La numeración de red inteligente, pues el 900-800, el cobro revertido automático, o sea, todo paga el abonado llamado. El 901, pago compartido. El 902, bueno, en 902 ahí hay una trampa de cuidado. Hay una trampa de cuidado. Es una vergüenza, porque se están dando números 902 que no son de red inteligente y como red inteligente. Esa es una de las cosas que tengo yo. Las empresas que quieren que llames, pues... Sí, y dan dinero a las empresas porque las llamen. O sea, no, las que quieren que las llamen pero pagan por ellas son estos. Sí, pero es... Estos cobran encima por cada llamada que se recibe, lo cual es ilegal. Lo cual es ilegal y se sabe. Lo cual es ilegal y se sabe. Y lo cual se hizo, alguien presentó, los servicios técnicos de la CMT presentaron una propuesta para que esto no ocurriese y se tiró para atrás. Se tiró para atrás. Vamos, y eso lo puedo decir claramente. Porque eso lo tengo yo metido en... Y además son unos mucho más caros que otros, ¿no? Sí. Mucho más caros. Dice ahí que en el 902 paga el abonado, pero no... El abonado llamante, sin retribución al abonado llamado. Eso es lo que pone Pero Es lo que pone, pero no Ah, es lo que pone la ley. Eso es lo que pone la ley. pero no es la Ahora realidad. lo entiendo. Eso es lo que pone la ley. Y yo digo que la ley no se cumple, nada más. Y es más caro que un 91, vamos. Sí. Ujú. Bueno, el 905 es llamadas masivas, que se hizo para televoto, para que no... Vamos a ir deprisa ya. Y los servicios de tarificación adicional son los 803, son los servicios de adulto. Tres cantos es el 803. No, Tres Cantos es 91.8. Pero el 803, servicio de adulto, a ver quién llama. 906 son los de la bruja maruja. 807 son servicios profesionales, que esto está pensado para abogados, que a mí me parece bien. O sea, los servicios de tarificación adicionales que quien recibe, pues recibe dinero. Sí, pero entonces, también hay vamos... una compañía aérea también te hacía llamar un 807. Bueno, simplemente, y vamos a poner ya, vamos a cerrar la telefonía ahora mismo.
en julio de 2016 son los últimos datos, recogidos desde la CNMC, pues hay 18 millones de líneas fijas y había más de 16 millones en el 97, o sea, prácticamente se ha quedado. Las líneas de telefonía móvil, alrededor de 4 millones en el 97, hay 51 millones. Uno por Ganamos goleada. Más. Aquí está la relación que hay, las líneas fijas, mirad lo que ha hecho. Las de telefonía móvil, mirar sin embargo que subida, cómo cambia. La telefonía móvil, además, pongo aquí, además del número hay una parte que es prepago y otra pospago. El prepago ha bajado y el otro ha subido. Bueno, si decimos de empleados en operadores, en el año 2016 solo para telefonía fija había, para todo, había 45.000 empleados en Telefónica. Ahora hay... No, al revés. O sea, en todos los operadores ahora hay 45.000. En Telefónica en el año 71 había más de 53.000. Bueno, aquí hay un poco trampa, porque es que antes los que hacían la instalación también eran de Telefónica y ahora los tienen, pero son de otro operador. Muy bien, futuro del servicio telefónico. Pues para mí el servicio telefónico ha terminado porque el servicio telefónico como en sí va a ser una aplicación del servicio de datos. O sea, realmente ahora se va a terminar el par de cobre y todo va a ir, bueno, de hecho si ahora empezase el servicio telefónico, si ahora no hubiese teléfonos, o sea, lo que habría es un servicio de datos y una aplicación. Ahora mismo puedes llamar por teléfono, por WhatsApp. O sea, sin tener teléfono puedes hacer el servicio telefónico. O por Skype. Y nada más. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues... Y hemos tenido un problema, pero vamos. O sea, nada. Pero esto es un premio de consolación, de recuerdo nuestro. Pues,